Bienvenidos a Amigurumis Castillo, el lugar donde los hilos se convierten en ternura, color y tradición. Hoy seguimos completando nuestro hermoso pesebre navideño en Amigurumi, y en este video te traigo a un personaje lleno de elegancia y alegría, Baltasar, el rey mago de piel morena y corazón generoso. Así que prepara tu gancho, tus hilos y toda la ilusión de la temporada, porque hoy tejeremos a uno de los reyes magos más queridos. Y recuerda, si quieres tener a los 3 Reyes Magos y todo el pesebre completo, suscríbete y activa la campanita. Pronto seguiremos con más personajes llenos de fe, amor y ternura. Y bueno, en esta ocasión nos ha tocado realizar ya a Baltasar. Miren, así nos queda Baltasar, se le puede sacar su coronita, su turbante. Miren, así nos queda todos los detalles. Para esta figura pues necesitamos, ustedes obviamente ya deben tener preparado lo que es la base y la cabeza, pero les voy a recordar estos materiales, ¿no? Hilo dorado, amarillo, morado, gris, este color piel que es como oscurito, ¿no? Y blanco. Recuerden que para todo el proyecto estamos realizando con un ganchillo de 1.75 todo el proyecto, ¿no? Y bueno, también estamos la base que siempre ponemos en estas figuras, en una base de plástico reciclado. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Pues yo ya tengo realizado aquí, miren lo que es el detalle, ¿no? Esto ya les di en el video también para que ustedes puedan ir adelantando. Les dejo los links para que ustedes puedan ir haciendo. Miren, aquí está la base del cuerpo y también aquí están sus bracitos, ¿no? Y bueno, vamos a continuar. Y vamos a continuar, vamos a realizar el cabello. Y para ello vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos, ¿no? Entonces vamos a hacerlo así de esta manera. 1 y 6. Vamos a cerrar este anillo mágico. Ahora lo siguiente que vamos a realizar son aumentos de puntos bajos en cada filita, ¿no? En cada puntito. Vamos a hacerlo así. 1, 2. Estamos haciendo aumentos de puntos bajos en cada puntito. Vamos, 3. 4, 5 y 6 aumentos. Entonces ahí ya tenemos 12 puntos, ¿no? Ahora vamos a la siguiente vuelta. Vamos a iniciar realizando un punto bajo. Vamos a poner ya nuestro separador. Y vamos a realizar un punto bajo y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Y este patrón de un punto bajo y un aumento lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 18 puntos. Vamos a iniciar la siguiente vuelta realizando un punto bajo y ponemos el separador. Ahora vamos a hacer un punto, en el siguiente punto otro punto y en el siguiente punto un aumento. Entonces vamos a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos 24 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo. Colocamos el marcador y vamos a hacer un punto. En el siguiente punto otro punto, en el siguiente otro punto. Y en el siguiente un aumento. Entonces vamos a repetir el patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a hacer un punto de la siguiente vuelta y ponemos el separador de vueltas. Y vamos a hacer un punto. Vamos en el siguiente 2, vamos siguiente 3. En el siguiente 4 y en el siguiente un aumento. Entonces vamos a repetir este patrón de 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta.
Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Y hasta ahí tendríamos 36 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Colocamos el separador de vueltas y vamos a hacer un punto, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y este patrón de 5 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos 42 puntos. Ahora vamos a hacer la última vuelta de aumentos. Vamos a hacer un punto, ponemos el separador y hacemos un punto. Vamos, 2, 3, 4, 5 y 6 y un aumento. Entonces vamos a repetir este patrón de 6 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos 48 puntos. Ahora vamos a tejer punto sobre punto y vamos a realizar 5 vueltas de altura de estos 48 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 5 filas de altura, ¿no? Ahora vamos a continuar y vamos a hacer esta última vuelta haciendo unos detalles aquí para diferenciar el cabello de los otros personajes. Ahora vamos a iniciar realizando 4 puntos deslizados. Hago el primero, pongo el separador, vamos 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer el patrón de 2 cadenas y un punto deslizado en el siguiente punto. Este patrón lo vamos a repetir 40 veces. Voy a repetir 2 cadenas y en el punto deslizado, en el punto que sigue vamos a hacer un punto deslizado, ¿no? Hacemos 2 cadenas y en el punto que sigue un punto deslizado. Entonces repetimos esto 40 veces. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer 40 veces 2 cadenas y un punto deslizado. Y me sobran 4 puntitos. Ahora voy a hacer 2 medios puntos altos, 1 y 2. Y finalmente voy a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Y donde está el separador de vueltas voy a hacer un punto deslizado. Y voy a cortar la hebra. Y simplemente miren aquí, donde hicimos el punto deslizado, vamos a pasar por atrás la hebrita. Y luego lo vamos a perder aquí dentro del tejido. Y listo, miren, así ya nos queda el cabello. Ahora vamos a hacer la barba. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer aquí 27 cadenitas. Nos vamos a ir tejiendo 27 cadenas. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 27 cadenas. Ahora vamos a hacer un punto deslizado, 2 puntos deslizados y 3 puntos deslizados. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Estamos tejiendo en cada cadenita. Ahora vamos a hacer 4 medios puntos altos. Miren, cojo lazada y tejo los 3. Cojo lazada, me quedan 3, cojo lazada y tejo los 3. Me faltarían 2 más, ¿no? 3 y 4. Ahora voy a hacer 2 puntos altos. Cojo lazada, saco 2, de nuevo cojo lazada y saco los 2. Me falta un hito más, otro punto alto. Ahora voy a hacer 2 medios puntos altos. Saco, miren, 2, saco 1 y tejo los 2. Repito el mismo proceso de un punto alto doble. Ahora voy a hacer nuevamente 2 puntos altos. 1 y 2. Miren, 2 puntos. Ahora voy a hacer 4 medios puntos altos. 1 y 4. Voy a hacer 3 puntos bajos. 1
1, 1, 2 y 3. Y finalmente voy a hacer 3 puntos deslizados. Trato de hacer flojitos estos puntos deslizados para que la siguiente vuelta no sea complicado, ¿no? Listo, miren, ¿no? Ahora vamos a la siguiente vuelta. Voy a girar el tejido, no voy a hacer ninguna cadena, nada. Simplemente giro el tejido y tomo la cadenita, miren, de atrás, ¿no? Este proceso ya lo hicimos también en la barba de los anteriores personajes. Vamos a hacer un punto deslizado, tomando la cadena de atrás, otro punto deslizado, tomando la cadena de atrás, otro punto deslizado. Hice 3 puntos deslizados tomando la cadena de atrás. Ahora voy a tomar el punto completo, miren, y voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer 4 medios puntos altos. 1 y 4. Voy a hacer 2 puntos altos. 1, 2. Ay, aquí era punto alto. 1 y 2. Ahora voy a hacer aquí 2 aumentos de puntos altos. 1 2 aumentos de puntos altos. Ahora nuevamente voy a hacer 2 puntos altos, un punto en cada punto, 1 y 2 puntos altos. Ahora voy a hacer 4 medios puntos altos, 1, 2, 3 y 4. Voy a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Miren, y me quedan 3 puntitos. Y al final, miren, 3 puntitos. Voy a hacer 3 puntos deslizados tomando solo la cadena, en cambio aquí de adelante. Miren, hago 1, 2 y 3. Y aquí ya terminaríamos con la barba de Baltasar, ¿no? Cortamos la hebra. Si ustedes van a coser, dejen hebra larga. Yo le voy a pegar, entonces no es necesario. Si van a pegar, pues miren, este es el lado derecho y este es el lado revés y vamos a perder las hebritas. Listo, ahora vamos a hacer esta pieza, miren, como el turbante. Y primero vamos a hacer esta pieza blanca. Y vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos bajos, ¿no? Entonces, hacemos de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar el anillo mágico. Ahora vamos a hacer un aumento en cada puntito, ¿no? Un aumento de puntos bajos. Como tengo 6 puntos, voy a hacer 6 aumentos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es un punto bajo. Ponemos el separador de vueltas. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es un aumento en el segundo punto y otro aumento en el tercer punto. Entonces vamos a repetir esta vuelta de un punto bajo y 2 aumentos todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora lo siguiente que vamos a hacer son 2 puntos bajos, 1, pongo el separador. En el siguiente punto, otro punto. Y vamos a hacer en el tercer punto, vamos a hacer un aumento.
En el siguiente punto otro aumento. Así. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Y vamos a hacer 2 aumentos seguidos, 1 y 2. Ahora vamos a repetir 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Repetimos 2 aumentos seguidos, 1 y 2. Vamos a hacer de nuevo 3 puntos bajos, 1, 2, 3. Repetimos 2 aumentos seguidos, 1 y 2. Y finalmente vamos a hacer un puntito bajo. Listo, miren. Ahora vamos con la siguiente vuelta y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y vamos a hacer 2 aumentos seguidos. 1 y 2. 2 aumentos seguidos. Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a hacer 2 aumentos, 1 y 2. Y vamos a repetir este patrón de 5 puntos bajos y 2 aumentos 2 veces más. Aquí vamos a hacer 5 puntos bajos, 2 aumentos, 5 puntos bajos, 2 aumentos, y al último me va a sobrar 2 puntos y los voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, 1 y 4. Vamos a hacer 2 aumentos seguidos, 1 y 2. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, 1 y 7. Y vamos a hacer 2 aumentos de puntos bajos seguidos, 1 y 2. Y este patrón de 7 puntos bajos y 2 aumentos los vamos a repetir. 7 puntos bajos, 2 aumentos, 7 puntos bajos y 2 aumentos. Y al final me van a sobrar 3 puntos bajos y esos los voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora seguimos con la vuelta. La siguiente vuelta, y vamos a hacer aquí 5 puntos bajos, ¿no? 1 y 5. Y vamos a hacer 2 aumentos seguidos. 1 y 2. Ahora vamos a hacer 9 puntos bajos. 1 y 9. Y vamos a hacer 2 aumentos de puntos bajos seguidos. 1 y 2. Y vamos a repetir este patrón de 9 puntos bajos y 2 aumentos. 9 puntos bajos y 2 aumentos, y al final me va a sobrar 4 puntos y esos los voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora vamos con la siguiente. Y vamos a iniciar realizando 6 puntos bajos. Ya hice 1 y 6. Y vamos a hacer 2 aumentos seguidos. 1 y 2. Ahora vamos a tejer 11 puntos bajos. 1 y 11. Ahora vamos a hacer 2 aumentos de puntos bajos seguidos. 1 y 2. Y vamos a repetir este patrón de 11 puntos bajos, 2 aumentos. 11 puntos bajos, 2 aumentos. Y acá al final me van a sobrar 5 puntos y esos los voy a tejer normalmente. Listo, miren, aquí ya terminamos de hacer esa vuelta. Y hasta ahí tendríamos 60 puntos. Ahora vamos a hacer 4 filas de altura de estos 60 puntos. Vamos a tejer un punto sobre punto, 4 filas de altura.
Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta. Ahora la siguiente vuelta hicimos aquí 4, quiero decir 4 vueltas de altura, ¿no? Vamos así a continuar y vamos a hacer 6 puntos bajos. Vamos al separador. 1 y 6. Ahora vamos a hacer 2 disminuciones seguidas. 1 y 2. Ahora vamos a hacer 11 puntos bajos. 1 y 11. Y vamos a hacer 2 disminuciones seguidas. 1 y 2. Y vamos a repetir este patrón. Vamos a hacer 11 puntos bajos, 2 disminuciones. 11 puntos bajos, 2 disminuciones. Y al final me van a sobrar 5 puntos y esos los voy a tejer normalmente. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos 52 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de estos 52 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Aquí vamos a cortar simplemente la hebra, no necesitamos dejar hebra. Aquí vamos a ensartar la aguja y aquí vamos a hacer un punto falso. Nos saltamos este punto y vamos al siguiente por debajo y vamos a ingresar por donde salió la hebrita. Aquí miren, en la mitad de este punto y nos vamos hacia atrás. Así, miren. Así de esta manera, miren, aquí se queda un cierre, simula como que fuera un punto. El punto queda encima del punto donde nos saltamos. Y la hebra la perdemos aquí tras de la pieza. Y listo, miren, así nos queda esta pieza. La vamos a dejar a un lado. Listo, miren, aquí tenemos el alambre de 22 centímetros de largo. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacerle circulito, ¿no? Vamos a hacerle circulito así con las manos. Tampoco es que nos tiene que quedar perfecta, ¿no? Pero aquí para ver el tamaño, de qué tamaño le vamos a hacer el circulito, vamos a tomar 2 centímetros de acá y 2 centímetros de acá aproximadamente y le vamos a unir así. Miren, espérenme un ratito. Y vamos a ir acomodando. Así más o menos, miren. ¿Sí ven? 2 centímetros de aquí y 2 centímetros del otro lado y unimos, ¿no? Y vamos a pegar esto con cinta, ¿no? Vamos a pegarle con cinta y luego le seguimos acomodando el circulito que quede más redondito. Entonces miren, así con cinta ustedes le van envolviendo. Aproximadamente, como les dije, unos 2 centímetros le dejan, ¿no? Y van envolviéndole así, que no quede esto flojo, así. Entonces, como ya está aquí envuelto, si quieren darle otra vueltita con cinta le pueden dar, pero de ahí ustedes le van acomodando así el alambre que quede como más circulito, que no quede tan chato, pero no es que tiene que quedar el círculo perfecto. O si tienen algo circular le pueden, no sé cómo decirle, enrollar ahí para que les quede un poquito más redondo si es que desean. Si no, así miren, está ya bien realmente, ¿no? Entonces este circulito así. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a tomar el hilo dorado. Aquí les quiero explicar, miren. Yo aquí le voy a hacer con este hilo dorado que es delgadito, mide como casi 1 milímetro de grosor. No es el mismo grosor, miren, este es el estambre que estoy utilizando. Miren la diferencia, ¿no? Ya, este es más delgadito. Ahora, si ustedes pudieran conseguir uno más grueso, pues, pero es un poco más tieso realmente tejer con esto que es solo sintético. Como es delgadito, obviamente si yo voy a hacer 48 puntos que tengo que hacer aquí, me va a sobrar espacio y me va a quedar espacios vacíos en el alambre porque mi estambre, este hilo es delgado. Entonces yo voy a hacer el doble de puntos, ¿no? El doble de puntos que sería 96 puntos, ¿ya? Serían 96 puntos. Ahora, si ustedes no tienen el hilo este dorado y lo van a hacer con amarillo, con estambre amarillo, entonces ahí solo hagan 48 puntos, ¿ya? 48 puntos. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a tejer. Recuerden, si hacen con un estambre amarillo así del grosor que están tejiendo, este más o menos mide como el grosor es de un milímetro y medio, ¿no? Entonces, hacen 48 puntos y van a hacer con amarillo. Pero si tienen ¿cómo es? Hilo dorado delgadito, hacen el doble de puntos, 96 puntos. Y vamos a hacer así de esta manera. Miren.
Vamos a tomar esto así, miren, le ponemos así, le sacamos acá como que fuéramos a hacer una, mejor dicho, hacemos una cadenita así. El momento que ya hicimos la cadenita, ya podemos ir tejiendo normalmente los puntos en esta base, ¿no? Entonces vamos a aprovechar, ay, no se me quiere coger, vamos a aprovechar a ir perdiendo todo esta hebrita también que está aquí desde el inicio, ¿ya? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente, vamos a meter así y sacamos, es como que fuera un anillo mágico, hagamos de cuenta este alambre, ¿ya? Ponemos por debajo, miren, y sacamos lazada. Tomamos por debajo y vamos tejiendo así, miren. Debajo de cogemos la lazada, cogemos acá y cerramos. Y así nos vamos tejiendo, ¿no? Los puntos que sean necesarios, como yo les digo, delgado 96, el estambre normal 48. Listo, miren, ya me cubrió a mí toda esta parte de aquí, ya no se ve el alambre y los 96 puntos porque es delgado. Ahora lo que yo voy a hacer es que yo debo sacar 48 puntos aquí, pero tengo 96, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un punto bajo, miren así, voy a hacer una vueltita más con dorado, punto bajo, le voy a poner aquí el separador. Entonces, si ustedes obviamente hicieron con el estambre grueso, con el estambre normal, hicieron 48 puntos, no tienen que saltarse ningún punto porque ya tienen los 48 puntos y ahí tejerían un punto sobre punto. Pero si están haciendo con algo delgado como este, van a hacer un punto, se saltan el siguiente y hacen el siguiente. Entonces ahí haciendo un punto bajo y saltándose un punto les va a salir 48 puntos al final, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo eso, ¿no? 48 puntos si es que tejieron con el estambre amarillo y con un punto bajo y se separan se saltan un punto para sacar los 48. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 48 puntos. Luego la vamos a unir con esta pieza que acabamos de hacer, pero esto al final cuando ya vamos a armar todas las piezas. Ahora vamos a hacer la túnica. Bueno, este es el mismo proceso de la túnica del Rey Mago Gaspar, pero les voy a repetir aquí en esta ocasión. Y ustedes van a hacerla de color morado, ¿no? Entonces vamos a hacer al inicio 18 cadenas. Vamos así de esta manera a hacer 18 cadenas. Listo, miren, ya hice mis 18 cadenas. Ahora voy a hacer 16 medios puntos altos dentro de estas cadenas. Voy a saltarme las dos primeras cadenas y en la tercera cadena voy a realizar mi primer medio punto alto, miren. Y me voy tejiendo cadena tras cadena hasta el final. En total me deben salir 16 medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 16 medios puntos altos. Ahora simplemente voy a hacer filas de altura. Y en total voy a hacer 25 filas de altura, pero contando con esta. Esta sería la primera, luego voy a hacer entonces 24 filas más. Pero cada vez que gire yo no levanto ninguna cadena y simplemente voy a tomar la lazada y me voy a introducir en la cadena de atrás. Todas estas filas de altura que yo voy a tejer solo tomando la cadena de atrás, o sea, en bloque. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 25 filas de altura. Cada filita se mira una franjita, ¿no? Entonces en cada una de estas filitas yo voy a hacer un punto, ¿no? Me voy a ir así tejiendo un punto. Y si voy a hacer un punto en cada filita, me deben salir en total 25 puntos bajos. Entonces voy haciendo un punto en cada fila. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 25 puntos bajos. Ahora lo que voy a hacer es levantar una cadena, voy a girar el tejido y me voy a ir tejiendo solo cogiendo la cadena de adelante, o sea, en flow. Miren, entonces esa es la cadenita, cojo solo la cadena de adelante y me voy tejiendo nuevamente estos 25 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta en flow. Ahora lo que voy a hacer es levantar una cadena y voy a tejer nuevamente los 25 puntos, pero ahora sí cogiendo el punto completo. Entonces termino de hacer esta fila de 25 puntos, levanto otra cadena, giro y nuevamente hago otra fila de 25 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esas dos filas de altura. Ahora vamos a ir tejiendo el lado de acá.
Entonces, en esta parte que hicimos el cuellito, vamos a sacar aquí en total serían 3 puntos deslizados, ¿no? Entonces, miren, aquí saco 1, 2 y en este huequito 3, ¿no? Entonces me voy a ir tejiendo aquí puntos deslizados sobre puntos deslizados, miren, aquí en cada puntito hasta llegar acá al final. Listo, miren, ya llegué aquí al final. Aquí al final donde hice este punto deslizado, aquí yo voy a hacer un aumento de puntos bajos. Entonces hago 1 y 2. Ahí mismo donde hice el último punto deslizado voy a hacer un aumento de puntos bajos, ¿no? Entonces recuerden que aquí pues tenemos 25 filas. Entonces ahora acá abajo lo que voy a hacer es un aumento de puntos bajos en cada fila. Eso quiere decir que voy a hacer 25 aumentos de puntos bajos. Listo, miren, ya aquí terminé de hacer todos mis aumentos en la parte inferior. Ahora voy a hacer lo mismo que hice en este lado. Me voy a ir tejiendo puntos deslizados en cada puntito, miren. Me voy a ir tejiendo puntos deslizados hasta llegar acá. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y ahora simplemente aquí vamos a cortar la hebra. Así, miren, de esta manera. Y luego pues simplemente del lado revés van a perder las hebritas. Y listo, miren, así nos quedó ya la capita. Recuerden que este es el mismo proceso que hicimos en el video anterior y pues igual les menciono acá. Pues hagan la capa celeste igualita a esta para Melchor, ¿no? Porque el siguiente video que vamos a hacer es para hacer todos los detalles de Melchor. Entonces ustedes van a adelantar y van a hacer en color celeste este mismo proceso, ¿no? Bueno, dicho esto, ahora sí vamos a continuar con las piezas. Vamos a continuar con el color morado o lila para hacer el cofrecito. Vamos a hacer aquí un anillo, a ver, no, aquí vamos a empezar con 8 cadenas. Aquí vamos a iniciar con 8 cadenitas, ¿no? Entonces vamos a hacer así, 1 y 8 cadenas. Vamos a hacer 6 puntos bajos, 1, 2, aquí en el primer punto vamos a poner el separador. 3, 4, 5, 6. Y aquí en el último puntito vamos a hacer 4 puntos bajos. En la última cadena vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4, ¿no? Ahora sí vamos a tejer al lado contrario, aprovechamos para perder esta hebrita. Y vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5 y 6. Así, miren, de esta manera. Aquí vamos a cortar esta hebrita que estábamos perdiendo ya para que no nos estorbe porque ya está más que perdida. Y se me enredó el estambre. Bueno, vamos a continuar con la siguiente vuelta y vamos a hacer aquí. Retiramos este separador y vamos a iniciar realizando un aumento. Miren, un aumento de puntos bajos y ponemos el separador en el primer punto del aumento que hicimos, ¿no? Ahora vamos a hacer en el siguiente punto otro aumento de puntos bajos. Miren, hicimos 2 aumentos, ¿no? Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer un punto bajo, así, miren, de esta manera, y un aumento. Y repito nuevamente,
un punto bajo y un aumento. Así, ¿no? Déjenme aquí desenredar esto. Ya. Ahora continuamos. Y a ver, ¿dónde estamos? Aquí. Ya. Lo siguiente que vamos a hacer son 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y finalmente voy a hacer 2 aumentos. 1 y 2 aumentos. Así, miren, de esta manera. Ahora sí, en la siguiente vuelta voy a hacer un punto bajo, pongo el separador, voy a hacer un aumento y repito, un punto bajo y un aumento. Ahora voy a hacer 5 puntos, 1 y 5. Y voy a repetir un punto bajo y un aumento, y esto lo voy a repetir 3 veces. Ya hice la primera, vamos a la segunda y finalmente la tercera. Y nuevamente realizo 5 puntos bajos, 1 y 5, y finalmente me sobran 2 puntos y voy a hacer un punto bajo y un aumento, ¿no? Listo, ahora sí vamos a la siguiente fila y hasta ahí pues ya tendríamos 28 puntos. Ahora, esta fila que vamos a hacer son de puntos bajos, un punto en cada punto, pero tomando solo la cadena de atrás, miren, así. Vamos a irnos tomando la cadena de atrás y vamos a hacer estos 28 puntos bajos en bloque. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora voy a hacer 2 vueltas más de altura de estos 28 puntos bajos, pero tomando el punto completo, ¿no? Voy a tomar el punto completo y me voy tejiendo 2 vueltas de altura. Listo, miren, ya terminé de hacer esas vueltas de altura y aquí el último punto no le termino de hacer porque voy a cambiar amarillo, pero no voy a cortar ninguna de las 2 hebras, ¿no? Entonces me voy a terminar de hacer ese punto con este color. Y aquí voy a hacer 2 nuditos con estas 2 hebras para que no se me vaya a zafar el tejido. Así, de esta manera. Entonces, ahora lo siguiente que yo voy a hacer voy aquí a realizar 28 puntos deslizados con amarillo, ¿no? Y esta vuelta la voy a hacer muy flojita para que la siguiente vuelta no se me haga complicada. Entonces voy a coger el punto completo y me voy a ir tejiendo, miren, 28 puntos deslizados. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora la siguiente vuelta que vamos a hacer es cogiendo solo la cadena de atrás y nos vamos a ir tejiendo 28 puntos bajos. Pero solo tomando la cadenita, miren, así de atrás, ¿no? O sea, en bloque. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y el último punto no lo termino de hacer porque voy a cambiar de nuevo al tono morado. Y esta hebra amarilla ya la corto porque no la voy a utilizar. Entonces me voy a enlazar nuevamente con este hilo lila y termino de hacer este punto con el lila. Y voy a hacer aquí 2 nuditos, así, miren, de esta manera, 1 y 2 nuditos, ¿no? Listo. Ahora sí, vamos a continuar. Ahora vamos a tejer cogiendo la cadena de atrás, así, y nos vamos a ir realizando puntos deslizados, pero tomando solo la cadena de atrás. Recuerden hacer esta vuelta de puntos deslizados flojita. Y nos vamos tejiendo esto. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y la siguiente vuelta de igual forma voy a hacer tomando la cadena de atrás, pero ya no voy a hacer puntos deslizados, sino que voy a hacer puntos bajos, pero tomando la cadena de atrás.
Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta de punto sobre punto en blow. Ahora sí voy a hacer la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Ponemos el separador. Vamos a hacer 2 disminuciones seguidas. Perdón, una disminución nada más. Un punto bajo y una disminución. Ahora repito, un punto bajo y una disminución. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1 y 5. Y aquí voy a hacer de nuevo un punto bajo y una disminución. Y esto lo voy a repetir 3 veces. Un punto bajo y una disminución. De nuevo, un punto bajo y una disminución. Ahora voy a hacer 5 puntos bajos. 1 y 5. Ahora voy a hacer una disminución y un punto bajo. Este punto no lo termino de hacer. Voy a cortar la hebra, así miren, de esta manera, y me voy a cambiar al color dorado. Listo, miren, voy a hacer con el mismo color dorado que yo tengo, este delgadito. Si ustedes quieren continuar realizando con el amarillo, lo pueden hacer. Entonces aquí termino de hacer este punto con el dorado y voy a amarrar estas 2 hebritas de aquí para que se me sujete bien, ¿ya? Hago 2 nuditos apretados. Listo. Y estas hebras obviamente ya se van para acá, para atrás, ¿ya? Entonces me voy a volver a enlazar. Miren, así. Me enlazo de nuevo. Y lo siguiente que yo voy a hacer acá es esto. Voy a hacer 2 disminuciones. Déjenme sacar el separador que no se quiere sacar. Ya. Voy a hacer 2 disminuciones entonces, ¿no? Una. Vamos, 2. 2 disminuciones. Ahora lo siguiente que voy a hacer son 4 puntos bajos. Vamos a hacer 1 y 4 puntos, ¿no? Ahora lo siguiente que voy a hacer es un punto bajo y una disminución. Y repito, un punto bajo y una disminución. Ahora voy a tejer de nuevo 4 puntos bajos. 1 y 4. Ahora voy a hacer 2 disminuciones. 1, 2. Así miren, de esta manera, 2 disminuciones, ¿no? Ahora voy a hacer aquí, en total ya tengo 16 puntos. Ahora me voy a ir tejiendo 8 disminuciones, ¿no? Pero antes de hacer estas disminuciones, ya hice la primera, voy a poner el separador. Antes de terminar de hacer estas disminuciones, yo voy a rellenar esta pieza. Listo, miren, yo ya le rellené y le terminé de hacer las 8 disminuciones. Ahora voy a cortar esta hebrita. Así, de esta manera. Vamos a ensartar la aguja. Listo, miren, aquí yo tengo 8 puntos. Aquí tienen 2 opciones de hacer. Si es que no quieren cortar la hebra, pueden hacer 4 disminuciones y cerrar. O aquí con los 8 puntos que tenemos, pues vamos a ir tomando estas 8 hebritas así, hebrita por hebrita de los puntos, cada puntito, y luego simplemente jalamos para que se nos cierre, ¿no? Así vamos a ir haciendo. Y listo, miren, así ya nos quedaría este cofre. Solo vamos a hacer el último detalle en estas hebras que hicimos. ¿Se acuerdan que hicimos una vuelta en blow? Simplemente nos vamos a enganchar y vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada hebrita. Miren, así de esta manera. Cogeríamos así, ¿no? La pieza y nos enganchamos aquí. Pueden hacerlo también con amarillo si desean. Hacemos aquí una cadenita
y continuamos tejiendo puntos bajos y aprovechamos para ir perdiendo esta hebrita de aquí. Entonces nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto. Listo, miren, ya terminé de tejer estos 28 puntos. Voy a cortar la hebra y aquí voy a ensartar la aguja. Listo, miren, ahora lo que vamos a hacer es un punto falso. Nos vamos a saltar este último puntito que está ahí. Miren, introducimos así. Nos metemos por donde salió la hebra. Y se forma, miren, un puntito ahí abajo. Me introduzco aquí y voy a salir por cualquier sitio de acá. Y eso sería, miren, todo. Y ahí ya nos quedaría, cortamos esta hebra y nos quedaría ahí el cofrecito. Miren, ahí. Miren, se para muy fácilmente. Entonces, así lo vamos a dejar. Ya hemos terminado de tejer todas las piezas. Ahora sí vamos a empezar a unir. Miren, tomamos la barbita del lado derecho. Entonces aquí justo el centro de la barba va a estar abajito del bigote. Miren, pegado al bigote. Y la una parte queda aquí tras de la oreja, abajito. No tras de la oreja, sino abajito de la oreja. Y la otra abajito de la otra oreja. Entonces vamos a coser o a pegar esta barbita así. Listo, miren, ya le pegué la barbita. Ahora sí el cabello, vamos a tomar el cabello. Miren así. Recuerdan que hicimos aquí empezamos a hacer esos 4 puntos deslizados y nos queda este más metidito. Entonces este va a ir aquí así. Miren. Justo esta partecita más o menos donde empieza la cejita. Y de igual forma vamos a ir dejando... Vamos a dejar un poquito de como es de vueltas. Vamos a dejar así, miren. Pero más o menos este pelo es como que si ustedes le agachan topa casi la ceja, miren. ¿No? Entonces así va a ir, miren, el cabello. Y la parte de atrás simplemente cae. Así vamos a pegar o a coser, ¿no? Si cosemos, cosamos acá. No cosamos los filos para que esto nos quede así como medio levantadito, ¿no? Igual si vamos a pegar, pegamos acá dentrito. Y listo, miren, ya está pegado. Nos queda así ya el cabello. Pues ahora vamos a dejarle un ratito la cabeza ya y vamos a iniciar con el cuerpo. Vamos a tomar la batita. Este es el lado derecho, miren, donde hicimos los puntos deslizados, aquí así. Entonces... vamos a virar este cuellito. Es el mismo proceso que hicimos, recuerdan, de la anterior batita. Entonces, miren, aquí hay una vuelta que se ve como unas hebritas que hicimos la vuelta en blow. Justo ahí vamos a doblar así, miren, que nos quede las hebritas aquí. Y esta parte de aquí así la vamos a pegar o a coser para que nos quede así. Y listo, miren, ya está aquí pegado, así. Entonces lo que vamos a hacer es, esta parte era del cierre de vueltas, va a ir hacia atrás. Y simplemente vamos a poner la capita. ¿Recuerdan cómo pusimos en el anterior figura? Así mismo, miren. Que quede, ¿no? Acá al ras o puede ser pasado un puntito que quedaba, ¿no? Entonces así la ubico, simplemente esto, miren, se pone igualito. Entonces en la parte de aquí vamos a pegar o a coser así. Listo, miren, aquí ya le pegué. Entonces vamos a coger los bracitos y de igual forma vamos a pegar, miren. Vamos a saltarnos 1, 2, 3 y 4 y vamos a pegar así, miren, abajito de aquí, ¿no? Del cuellito. Vamos a pegar justo topando este filito de aquí. Miren, vamos a dejar así 1, 2, 3 y en la cuarta yo le voy a pegar, ¿no? Listo, miren, ya está pegadito. Entonces aquí en esta parte pues le vamos a pegar lo que es la cabecita, ¿no? Vamos a pegarle así, ponemos aquí silicona y simplemente le pegamos así. Y listo, miren, ya quedó pegado. Ahora vamos a hacer la corona, vamos a armarle la coronita. Y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente, miren, es así, ¿no? Donde quedamos, la parte del alambre queda hacia abajo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es esta parte de aquí, ingresar hacia arriba y vamos a pegarle un poquito aquí, todo este filo, pero no desde el ras, sino desde la mitad, por ejemplo, como decir así, ¿no? Le pongo un poquito de silicona aquí y le pego aquí, justo miren en la mitad, ¿no? Ocupo la mitad, dejo esta mitad libre y así voy pegando todo el filo alrededor. Y miren, así ya nos queda esta coronita. Miren cómo le pegué así.
dejando un bordecito dorado. Y ya nos quedaría esta parte de aquí. Y simplemente miren, esto va aquí metido así. Si quieren asegurarle más pegarle, pueden pegarle, miren. Y ya nos quedaría así. También le puse ya rubor en sus mejillas, arriba de la nariz. Y así nos quedaría, miren, Baltasar con su cofrecito. Aquí está su cofrecito. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. No olviden suscribirse a mi canal, de activar la campanita, de dejarnos un me gusta, de compartir este video para poder nosotros seguir creciendo y seguir subiendo contenido exclusivamente para ustedes. Espero, miren, nuevamente que les haya gustado. Y bueno, nos vemos en el próximo video y vamos a hacer al Rey Mago Melchor. Nos tocaría hacer. Y bueno, no se olviden de ir adelantando lo que es la base de Melchor, la carita, la capa también, vayan adelantando, ¿no? Y bueno, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.